Ahora vamos a iniciar lo que es referente a la evidencia científica multidisciplinar sobre las radiaciones electromagnéticas y la salud. Ahí vamos a entrar en referente a todo lo que es las diferentes exposiciones y daremos paso en pocos segundos, ya que hemos dejado un pequeño margen. Aún así todo tendremos la oportunidad de poderlo tener grabado y facilitarlo en público. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a iniciar ya la exposición. Por favor, doctor Sergey, ¿puede iniciar ya? Perfecto. Buen día a todo el auditorio. Les voy a abordar un tema ya muy detectado desde 1929, cuando se empezaron a hacer los primeros estudios de electroencefalografía, que es la influencia que tienen los campos electromagnéticos no solamente en la toma, como creíamos, del electroencefalograma, sino como estímulos cerebrales transitorios. Bueno, campos electromagnéticos y su efecto sobre la actividad cerebral cortical. Servidor, doctor Sergey Iván Farrera Villatoro, soy neurofisiólogo. Los campos electromagnéticos siempre han sido el eterno enemigo de la electroencefalografía, concepto de 1929, actualmente no solamente de la electroencefalografía, sino también de toda la biología. Doctor Sergey, me permito interrumpirle porque no tengo la posibilidad de ver su pantalla, si es que usted la está compartiendo. Sí, me gustaría que el resto del auditorio nos comente si está viendo su exposición o si lo que ve es el cartel de presentación de la ponencia. Doctor Bley, ¿usted ve la pantalla de mi ponencia? Ahora correcto. Sí. Ahora sí que sí. Correcto. Muy bien. Pues algo muy básico son los campos electromagnéticos, ya que ya que estamos viendo su influencia. Bueno, los campos electromagnéticos se clasifican en dos tipos: las radiaciones ionizantes y de radiaciones no ionizantes. Los que tienen mucha potencia, mucho poder, son de las radiaciones ionizantes. Ahí hablaríamos de los rayos X, de los rayos gamma, de los rayos ultravioleta de larga distancia. Estos son capaces de romper los enlaces que hay entre las moléculas, y dentro de las radiaciones no ionizantes, la Organización Mundial de la Salud la subdivide en campos electromagnéticos estáticos, electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja y campos de frecuencia intermedia. Al último subrayamos los campos de radiofrecuencia con frecuencias de 10 MHz a 300 MHz, que son las ondas de televisión, de antenas de radares, de telefonía celular, del Wi-Fi, del Bluetooth, de los hornos de microondas, y que también tienen un efecto directo sobre nuestra salud. Bien, hicimos un videíto demostrativo con un celular, pasándolo sobre el amplificador, de manera de que todo salga bien acuado, posteriormente acercándolo a la cabeza del paciente, teniéndolo cerca del amplificador o cerca de la cabeza del paciente. Hicimos este ejemplo porque en teoría esto no debiese de afectar la medición de un electroencefalograma. Un cuestionamiento que se dio durante el registro, durante este experimento, ¿eran ondas cerebrales reales o eran artefactos de medición, es decir, errores en la medición? Se hizo la comprobación, que es lo que se está mostrando ahorita, diferentes proyecciones, y también se hizo 20 minutos previos una toma base de registro, es decir, un electroencefalograma activado de rutina, sin estimulación celular, y son electroencefalogramas totalmente distintos.
el electroencefalograma activado con el celular, bueno, pues pasó todas las pruebas, salvo porque tenemos el video electroencefalograma, pues es una herramienta que en esta ocasión nos dio la posibilidad de poner todavía en duda si esas ondas que se generan cuando está el celular siendo usado, que jamás se rozaron los sensores en la cabeza del paciente, se puso el celular a 10 centímetros, como lo estamos viendo ahorita en esta pequeña presentación. Muy bien, eso es antes de poner el celular. No es un celular 5G, es un celular 4G. Muy bien. Vemos cómo las ondas electromagnéticas generan focos de lentificación justamente donde lo estoy acercando a nivel frontoparietal. Muy bien. Artefactos versus cambios transitorios. Pues son cambios transitorios. Ya hay varios artículos con aval científico que nos permiten determinar que esto que se está alterando no es una cuestión técnica, algo que se conoce como artefacto en electroencefalografía, en neurofisiología, es algo real, una estimulación directa que estamos haciendo al tejido cerebral con un simple celular. Los campos electromagnéticos son omnipresentes, están en todas partes. La misma Tierra tiene un campo electromagnético que por sí solo dicta varios procesos migratorios en muchísimas especies, súper importante. Actualmente existen instituciones que han demostrado que los campos electromagnéticos sí modifican nuestra actividad cerebral de forma real, transitorio, o bien puede ser una estimulación cerebral permanente, dependiendo de las características del huésped y del tiempo al que está siendo sometido, recordando también que hay tecnología, como es la estimulación cerebral magnética y de corriente continua, que actualmente está pegando bastante con todos los conceptos de neuroplasticidad, algo bien apasionante y bonito. De alguna manera, todas estas ondas han estado en contacto con nosotros, sea por un celular, sea por los mismos fenómenos geológicos que tiene nuestra Tierra y por todos los aparatos que han ido saliendo desde 1929 hasta la fecha. Y que incrédulamente pensábamos que era el aparato el que experimentaba los cambios. Sí, pero nuestro cerebro. Los campos electromagnéticos y sus efectos probados, es decir, estos ya no son hipotéticos, estos son efectos reales. Los campos magnéticos de frecuencias inferiores a los 100 kHz repercute directamente en el tejido nervioso, muscular, son campos muy intensos. Me voy a ir un poquito más rápido. Los campos electromagnéticos con frecuencias de 100 kilohercios a 10 gigahercios pueden generar aumento en la temperatura corporal. Y los campos de frecuencias superiores a los 10 gigahercios, entre más frecuencia tiene, menos profundidad abarcan. Eso se queda en la superficie. Las radiaciones de los teléfonos móviles pueden influenciar la actividad cerebral tanto en vigilia como cuando estamos dormidos. También hay estudios que han demostrado que pueden ser causantes de tumores en el cerebro en pacientes adultos. Hay un estudio que aquí marco con rojo, el Interfón, que se hizo en España. Un estudio prospectivo de 10 años de seguimiento. Se empezó a hacer en el 2000, en el 2010 se hizo el corte, del cual sí se llegó a ser contundente para ciertos tumorcitos cerebrales, especialmente el glioma.
Referentes a los campos electromagnéticos. Bueno, aquí vamos a frenarnos un momento. Se han realizado múltiples revisiones de evidencia científica. Lo importante es valorar si todos estos datos científicos son concluyentes para lo que nosotros queremos descartar. Hay un principio que debemos de aplicar no solamente en los campos magnéticos, sino a toda tecnología que adoptamos, que es el principio de precaución, el estar bien informado, el tener cuidado para la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de ciertas tecnologías que representan un riesgo de salud pública y medioambiental. Ese es el principio de precaución. Ya cuando vemos demasiada evidencia en algo, hay que documentarnos y tomar ciertas medidas. Muy en boga hasta ahorita lo de SARS, síndrome respiratorio agudo, pero también en electrónica tiene otra traducción, que es una tasa de absorción específica de energía. En el caso de los celulares, y poniéndonos en las bandas 4 y 5G, transmiten mucho calor y no irradian a todo el cuerpo como lo pudiese hacer un refrigerador, una lavadora. Lo hacen directamente en el área donde lo estamos acercando. Pues todos los celulares actualmente manejan una tasa de absorción específica de energía. Sin hacer publicidad, pero entre más elaborado es el celular y casi va de la mano con el precio, tienen mejores medidas de seguridad. Aquí de rápido algunos ejemplos de las restricciones básicas. Hablando nada más de las tasas que se generan por el uso de la pura banda, del 4G, en algunas partes de Europa ya del 5G. Si a eso le sumamos todos los demás aditamentos que tiene, pues ya lo va complicando un poco más porque lo que estamos absorbiendo pues es mayor. Algunas referencias bibliográficas y por mi parte eso es todo. Fue un breve preámbulo acerca de las ondas electromagnéticas y su repercusión sobre la actividad eléctrica cerebral. Damos paso al doctor Martín Azanza Pellerino, desde España, pero orgullosamente argentino. Mi amigo, un abrazote. Un abrazo, Sergey, gracias. Voy a compartir pantalla, necesitaré que me digan si en efecto se ve lo que quiero que se vea. ¿Se ve? ¿Se ve, Martín? Doctor Martín, ¿me escucha? Doctor Martín, a ver, un momentito, vamos a ver. Vamos a ver, doctor Martín, ¿nos escucha? A ver que se ha perdido un momento. Vamos a ver. Doctor Sergey. A ver, hasta... Veamos a ver. Tengo un mensaje de Martín que se le acaba de caer el sistema. ¿Ah, sí? Ah, bueno, vamos a él volverá a entrar. Vamos a ver un segundito. A ver aquí.
Si alguien tiene una duda con respecto a lo que expuse, con toda confianza. Sí, lo pueden hacer a través del chat. Por favor, si tienen alguna pregunta lo pueden realizar, porque luego al final de la exposición las preguntas se realizará una seleccionada por cada ponente. A ver si vuelve a entrar. Esperamos unos segundos. Renombrar. Vamos a ver. Compartir. Pues Martín tiene ahorita un detalle en la conexión. Yo creo que el clima es cambiante en todo el mundo. Vamos a tener que hacer entre nosotros, doctor Blake. Sí, sí. Pues casi voy a dar paso, aunque no, hubiera sido lo ideal que él pudiese haber iniciado, pero si no voy a dar paso yo a mi exposición y así continuamos. ¿Sí? Bien, a ver, puede darme, a ver, vamos a compartir, un momentito. Bien, ¿pueden decirme si ven la pantalla? Sí. ¿Doctor Servei, se ve? Sí, se ve. Sí. Excelente. Bien. Bueno, pues vamos a iniciar. Teníamos todo un protocolo en relación a lo que es las exposiciones y sí que cambiamos ahora la exposición y pasaremos al tema, concretamente a la cascada sintomática de los campos electromagnéticos en base al sistema músculo-esquelético. Bien, mi parte concretamente en la cual estoy enfocado en la medicina osteopática es multidisciplinar y tiene diferentes tipos de enfoques, y vamos a centrarnos ahora especialmente en la sintomatología. Veamos primero el concepto de lo que es el síntoma. El síntoma es un problema físico o mental de una persona. Doctor, ¿puedo interrumpirlo solo un segundito? Soy la secretaria del doctor Martín y me dice que está reiniciando, que en cualquier momento comienza, vuelve, ¿vale? Sí, no hay problema. Yo mientras, ¿Sí? voy, Vale. sí, yo mientras voy exponiendo y luego él puede incorporarse. Claro. Perfecto. Pues muchas gracias. No, de nada. Bien. Como habíamos dicho, el síntoma es un problema físico o mental que presenta una persona, el cual puede indicar una enfermedad o afección. Los síntomas no se pueden observar y no se manifiesta en exámenes médicos. Algunos ejemplos de síntomas son el dolor de cabeza, el cansancio crónico, las náuseas, el dolor, etc. Pero de ahí veremos que legalmente no siempre significa inocuo, así como el tabaco es legal y no puede provocar cáncer de pulmón. Pues sabemos que hay diferentes visiones de lo que es la sintomatología a lo que es legalmente hoy en día cualquier afección inocua. Pasaremos a lo que es un síndrome que ya es un poco más complejo, que es el conjunto de síntomas que se presenta juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico determinado, provocando en ocasiones por concurrencia de más de una enfermedad. Esto nos puede llevar dolor articular diverso, comprensión vertebral y sistema nervioso, como pueden ver en las imágenes, también las diferentes compresiones que pueden existir hasta poder llegar a la fractura o deshidratación de los discos. Bueno, hay diferentes tipos de patologías en los cuales se puede presentar en la columna vertebral, como podemos ver aquí, que podemos ver degeneración de lo que es el disco, lo que es la hernia de disco. En realidad debemos... un momentito que se había ido la imagen. Y después tenemos que ver la perspectiva en relación a lo que es el sistema nervioso, la opresión de los nervios que pueden ocurrir sobre la misma columna, la compresión sobre el sistema cardiocirculatorio en diferentes áreas, tanto depende del tiempo y la intermitencia.
Bueno, todo esto va vinculado y relacionado con las emisiones o ondas electromagnéticas. Pero les estoy explicando un poco qué es el concepto del síndrome, ¿sí? Y volviendo otra vez a lo que hemos comentado, pasaremos a los campos electromagnéticos. Sabemos muy bien que hay muchas clases de campos electromagnéticos en los cuales influyen tanto los naturales o biológicos o terrestres que podamos tener, pero también tenemos todo lo que nos puede afectar a nivel de radiofrecuencias, móviles, prácticamente todo lo que es emisiones de ondas en general, incluso eléctricas, magnéticas y aparatología de diferentes tipos. Ahí tenemos sobre todo que llega un momento que, igual que la radiografía antiguamente, se utilizaba incluso hasta para poder hacer el molde de un zapato, hacían una radiografía, hasta que el ser humano o los médicos se dieron cuenta que estaba produciendo cáncer. Lógicamente es algo que pasa desapercibido y como son ondas y no se ven, pues parece que no afectan, pero se sienten. El caso es que tanto a nivel solar también genera algún tipo de cambios en lo que es referente al cambio de ondas electromagnéticas, y de ahí veremos también que a la hora incluso de dormir, el cableado que pueda haber de un dormitorio por tener las lámparas en los laterales también influyen sobre esos campos a la hora de dormir, solamente ya a nivel eléctrico, ya no le estoy hablando del 5G. El caso es que es una suma al campo electromagnético con todo lo que es referente a la telefonía. Bien, referente a lo que había comentado hasta ahora, habíamos visto también que la Organización Mundial no ve, o sea, considera de que realmente no genera ningún tipo de alteración, ni altera la fatiga ni el estrés, pero ahí hay una contradicción en lo cual toda infinidad de pacientes y estudios están certificando de que no es así. Entonces, es algo que se debe de volver a revalorar para que pueda ser útil a la población. Con esto quería dar paso también a la interacción que puede haber también en relación a lo que son los campos electromagnéticos por satélite. Eso también tiene otra cierta influencia en la cual nos puede afectar. Y en esta parte en la cual nos indica que hace muy poco tiempo, es por eso que me sorprendí tanto el 23 de junio cuando mis instrumentos detectaron una anomalía magnética durante más de 30 minutos. El campo magnético local osciló como una onda sinusoidal. O sea, eso ocurrió hace muy poco, el día 23 de junio, y este científico, en el cual se está siempre observando todos los cambios magnéticos terrestres, pues en ese tiempo tuvo su interacción. Ahora bien, en la parte de la historia es muy importante tener en cuenta de que ya de por sí hubieron cambios en la parte eléctrica como magnética, Thomas Edison en la electricidad, la guerra de las corrientes, que hubieron muchos intereses en que hubiese diferente, igual que en los tiempos de Thomas Edison con Tesla, en los cuales se buscaba sobre todo la aplicación concretamente de lo que es la corriente eléctrica y el electromagnetismo. Eso vino después en el desarrollo a continuación, y vinieron también diferentes tipos de conflictos. Este tipo de ondas ya hoy en día se puede valorar en las diferentes ondas con microondas, con luz infrarroja o la que es incluso hasta visible, la luz ultravioleta, rayos X, que ya lo conocemos muy bien, y el rayo gamma. Entonces, aquí podemos ver que es conocido, no es algo desconocido lo que estamos comentando en todo lo que es el efecto que pueda tener en su historia. Con ello pasamos directamente a lo que es el tema en el cual estoy enfocado, que es el estrés musculoesquelético, y de aquí podemos observar los estudios que he realizado en clínica durante aproximadamente
25 años en lo que son las contracciones musculares del organismo y la electricidad que pueda haber en nuestro organismo también y pueda generar alteraciones de contracciones musculares, como podemos ver aquí en este mismo vídeo, pero el tema de hoy es el mecanismo de la contracción. Los mecanismos que puedan haber de contracción y también de ver su interacción de cualquier tipo de interno o externo en nuestro organismo, cómo puede llegar a contraer fácilmente todo un grupo muscular. Esto más a nivel científico, pero daremos paso a ver también en nuestro organismo cómo puede contraer los pinzamientos nerviosos que pueden alterar nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio. ¿Por qué? Concretamente porque en nuestro cuerpo, como podemos ver aquí, la musculatura asciende desde la parte inferior hasta la parte superior. Quiere decir que si solamente un músculo se pueda contraer, pueda alterar idénticamente igual que bilateral o simétricamente o asimétricamente, como pueden ver las diferencias que pueden haber de una ceja con la otra, un pabellón con el otro, como en este caso, que podamos ver más retraído en este lateral que en el otro, y esto pueda dar deformaciones de estructura. Y este es causado también por grupos musculares que están contrayendo y alterando el sistema estructural, que luego proporciona alteraciones del sistema nervioso y circulatorio. ¿Eso qué quiere decir? Pues que también en la zona cervical pueda contraer de tal forma que pueda dificultar el riego sanguíneo cerebral, como también pueda alterar todo lo que es el sistema nervioso. Esto es un tema extremadamente extenso, pero debemos saber que todo tipo de contracción que podamos ver, como las contracciones musculares, puedan generar alteraciones sobre músculos que trabajan en nuestro organismo, de los cuales vemos como en nuestro sistema eléctrico, nuestro cuerpo es un sistema eléctrico, como sabemos muy bien, y cualquier estado, también incluso emocional, nos pueda generar tensión al volar, como personas que tienen miedo al volar, o puede ser cualquier tipo de contracción muscular en nuestro organismo. Con esto quiero dar paso a diferentes historias de tratamientos en los cuales vemos que hay diferentes pacientes en nuestra clínica en la que generan este tipo de contracciones musculares y alteran toda nuestra estructura. ¿Esto qué quiere decir? Que todos y cada uno de ellos se van desde su línea central de su propio cuerpo, alterando todo su organismo y desplazamientos posturales importantes, tanto la cabeza, hombro, caja torácica, pelvis e incluso las rodillas y los pies. Todo ello también puede provenir por la parte mandibular o pueden alterar otros casos como en este, y podemos ver también las diferentes líneas en las cuales de contracción que puede haber de la parte superior e inferior del cuerpo en cadenas musculares que pueden alterar nuestro organismo. ¿Esto qué quiere decir? Que este tipo de contracción, que podemos verlo también en una parte anatómica que puede ser interesante para que lo puedan ver y comprender. Si, como pueden ver aquí, ven un músculo, una musculatura. ¿Se ve, doctor Serguei, por favor? ¿Se ve la musculatura? ¿Sí? Vale, entonces se ve desde la parte inferior hasta la parte superior una contracción lateral que puede haber sobre este lado, pueda generar en forma palanca hasta la parte superior y puede dar alteraciones a que de una simple lumbalgia o una parte inferior o superior, en cualquier impacto de estrés que pueda generar o contracción por causa electromagnética, puede dar una contracción importante, sobre todo en el área cervical y lumbar, que puede alterar todo el organismo, desde lo que es una presión excesiva de la parte de la oclusión bucal, el área cervical, y conjuntamente todo el cuerpo se comprime de tal forma que genera alteraciones muy diversas y sintomatologías en las cuales
si hay una predisposición por parte del paciente sobre una enfermedad determinada, entonces se acentúa más y es cuando nos encontramos patologías de muy diversa clase con las emisiones de las ondas electromagnéticas. Espero que les haya ayudado esta exposición en relación para conocer un poquito mejor de qué se trata especialmente el sistema musculoesquelético, y con ello vemos que también existen diferentes tipos de soluciones y el tiempo es oro. Debemos saber que es importante que demos soluciones a cuando avanza la tecnología hoy en día, y si estamos abordados por ellas, pues buscar soluciones como una medición real del impacto, evitar el exceso de ondas electromagnéticas, estudio del hogar y lugares de trabajo, análisis de afecciones del organismo, o también incluso en relación a ropa de vestir, que también existe, protegiendo de ondas electromagnéticas, utensilios de trabajo en la vida cotidiana, educación y tratamientos de los campos electromagnéticos. Y bien, con todo ello, como han oído también al doctor Sergey, la importancia que le ha dado en todo ello, pues es importante que conozcan bien un profesional que les pueda ayudar en esta dirección. Y con ello, si ha podido entrar el doctor... Ya tenemos al doctor Martín en la sala. Ha podido entrar, perfecto, ideal. Estoy aquí, yo creo que como voy a abordar de alguna manera la inoculación de virus con la transmisión de ADN, habrá alguien que no esté del todo interesado en que yo comente las relaciones entre el SARS-CoV-2 y el 5G. Pues entonces ahora es el momento de lanzarse. Bien, voy a compartir mi pantalla y estoy con ustedes. Necesito que me digan si la ven, ¿vale? Espero... ¿Simulación? Ahora sí, perfecto. Ahora ha salido muy bien. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros. Yo voy a comentar brevemente, en unos 10-12 minutos, aspectos relacionados con la transmisión del ADN mediante las ondas electromagnéticas. Para eso voy a hacer primero una breve reflexión sobre los tiempos que corren, acerca de la contingencia COVID-19 y de la teoría, que por otro lado tiene base científica de evidencia, de cómo se puede inocular un virus por radiofrecuencias. Todos tenemos que recordar que el uso de virus y bacterias como arma no es algo en absoluto novedoso, ¿no? Tenemos incidentes documentados en textos hititas del 1200 a.C., en cuanto a lo que es llevar un virus o una bacteria a poblaciones si se quiere perjudicarlas, ¿no? Como pasaba antes, digamos, cuando se llevaba gente que tenía peste a zonas donde no las había, para que multiplicaran la enfermedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo he estado investigando papers que considero que son relevantes en este área, y he tomado una línea de investigación ponderable, que es ver, digamos, qué relación podría haber entre la pandemia y la tecnología 5G, y me he basado sobre todo en estos trabajos que menciono aquí. Hay una publicación de Methods of Molecular Biology del 2008, que es, bueno, aquí yo lo escribí en inglés, pero para quien no tenga muy claro el inglés, es manipulación del genoma del coronavirus utilizando recombinación de ARN dirigida con coronavirus quiméricos entre especies, un trabajo muy interesante para leer de ese año, en el que un grupo de coronavirus de murciélagos circulantes similares al SARS muestran, digamos, un potencial grave y grande para provocar una emergencia. Y se crea un virus quimérico, no sé, para quien no conozca, digamos, un virus quimérico es un virus que no existe en la naturaleza, y se inserta un gen spike, o sea, un gen de proteína de espiga, como es el SARS-CoV-2, se inserta en ese genoma de virus para que infecte los pulmones de ratones. Y entonces se descubre que tiene una alta tasa de replicación y de que provoca graves daños. Eso es, digamos, el resumen muy escueto
de este trabajo que os estoy comentando, que se puede revisar el paper y el trabajo completo en esta revista de renombre científico a nivel biológico. Pero lo insólito, o lo que a mí me resultó raro, por decirlo de alguna manera, y de lo que nadie habla, es de que uno de los autores principales de este trabajo, que es Ralph Baric, asevera en el trabajo que el virus tiene la capacidad de transmitirse también entre humanos y que se puede unir a la enzima convertidora de la angiotensina humana, lo que se conoce como ACE2. La misma relación que se está encontrando ahora con el SARS-CoV-2, ¿verdad? Y esta enzima, de alguna manera, reguladora de la tensión. Y además, en este trabajo del 2008, estoy hablando de hace 12 años, queridos amigos, se demuestra el doctor Baric que se replica en las células de las vías respiratorias. Es decir, parece que estuviéramos repitiendo, ¿no es cierto?, o replicando ese ensayo de hace 12 años. Según el doctor, en las declaraciones que él hace cuando concluye sobre la investigación, dice que basándose en los descubrimientos, han creado, digamos, sintéticamente un virus recombinante, que es infeccioso, que tiene una longitud completa con una fuerte replicación viral, in vitro y también en vivo. ¿Y por qué lo comento? Porque actualmente hay varios laboratorios, no solamente en Asia, que se dedican a manipular virus para lograr crear derivados que no solamente infecten a una especie, sino a especies exógenas, como podría ser la humana, que se repliquen rápidamente y que sean mucho más patógenos. Entonces no quería dejar de nombrar este trabajo que es muy importante. El trabajo del 2015 también es un trabajo de relevancia para quien lo quiera ver. A SARS-like cluster of circulating bad coronaviruses shows potential for human emergence. Está en Nature Medicine del 2015. Y considero que son trabajos que les pueden ayudar también a ustedes a tener una idea, digamos, de que la línea de investigación ponderable de una relación entre una pandemia y una tecnología no es en absoluto descabellada. Más allá de, digamos, el conocimiento de biología molecular que tenga cada uno de nosotros. Muchos de vosotros seguramente conocéis o habéis hablado de Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina, ¿no es cierto?, del 2008. Él dice que todo el ADN bacteriano y viral emite una radiación electromagnética de baja frecuencia propia que se puede transmitir tecnológicamente. Le debemos mucho a Montagnier. Es gracias a él y a sus trabajos que sabemos de esa posibilidad que tiene el ADN de una bacteria o de un virus de poder transmitir, ¿no?, o emitir una radiación de baja frecuencia que pueda ser transmisible. Él comenta, este Nobel de Medicina, que el día que admitamos que las señales electromagnéticas pueden tener efectos tangibles, las vamos a usar. A partir de ese momento podremos tratar pacientes con ondas electromagnéticas, aunque obviamente es un nuevo dominio de la medicina que mucha gente teme, especialmente la industria farmacéutica. Son manifestaciones de Luc Montagnier, pero que realmente me adhiero a ellas. Se sabe desde hace más de un siglo que los mecanismos de la vida, los más elementales, digamos, donde la realidad física termina, están regulados por oscilaciones electromagnéticas, como consecuencia de que a cada átomo le corresponde un campo eléctrico. Es decir, no estoy diciendo nada que desde la física cuántica no esté probado y no sea absolutamente comprensible. De hecho, la coordinación intracelular e interorgánica se realiza siempre en base a ondas electromagnéticas cargadas de la información necesaria para tener un buen orden metabólico. Y muy probablemente todo eso se modere por una matriz que está enraizada en campos magnéticos ubicados a nivel cuántico. Muchos de ustedes saben, bueno, yo me dedico a medicina natural, pero hago epigenética biomédica, y es campo de la epigenética biomédica estudiar la física cuántica y los niveles cuánticos para corregir desviaciones en el estado de equilibrio de la salud. Y entonces digo, bueno, vamos a buscar un poquito la huella electromagnética de la vida, vamos a intentar explicar algo. Y en esa búsqueda me encuentro a grandes físicos y grandes científicos, como Lakhovsky, ¿no?, ruso, fallecido en 1942,
es el autor de la teoría de la oxidación celular. Según esa teoría, digamos, para quien no la conozca, la teoría lo que dice es que la vida es una cuestión de ondas electromagnéticas y que se basa en los principios de resonancia. Y entonces, digamos, desde esa teoría, uno podría decir que las células vivas son como pequeños osciladores que emiten y que reciben información. Ya en nuestros días, digamos, la doctora Hulda Clark, ¿no?, una bióloga doctora en fisiología de muchísimo prestigio, aseveraba que todo microorganismo patógeno, invasor, se puede destruir exponiéndolo a campos de la misma frecuencia en la que vibra. Ella es la creadora, no sé si conocéis el Zapper. El Zapper es un generador de pulsos que puede emitir frecuencias entre 50 kHz y 900 kHz. O sea, hablamos de un generador potente para inactivar cargas víricas o bacterianas. Y por supuesto tenemos que mencionar el trabajo del doctor Franz Morel y del ingeniero alemán Erich Rasche, quienes desarrollaron el MORA, muchos de ustedes seguramente conocen, que es un dispositivo capaz de captar las ondas negativas de los microorganismos patógenos del cuerpo, y luego emite ondas electromagnéticas de la misma longitud, que las va alineando espacialmente en intensidad, y las emite al mismo tiempo, pero invertida, y eso permite inactivar o destruir el patógeno. Entonces, quiero dejar otro concepto que creo que es importante y decirles dónde podéis verlo, un concepto que está en boga, que es el de los clatratos, ¿no? El agua interna de nuestro organismo es cristal líquido, ese cristal líquido se llama clatratos. Aquí, bueno, tuve que buscarlo un poquito más, ¿no es cierto?, en una bibliografía química para entenderlo mejor. Encontré que es una estructura química que está formada por una red de un tipo determinado de molécula que atrapa y retiene un segundo tipo diferente de molécula, y que puede estar, digamos, enlazadas mediante puentes de hidrógeno y contener numerosos gases, ¿no? Y hay información muy interesante sobre los clatratos en la web www.quimica.es, que os dejo aquí, porque el primero en hablar de microcristales como una fase del agua fue nuestro querido y prestigioso doctor Linus Pauling, y quien ha tomado, digamos, la batuta en todo este tema de los clatratos, que es un referente mundial, es la doctora mexicana, por cierto, como mi buen amigo Sergey, la doctora Esther del Río, que es bioquímica y bióloga. Ella estudia la naturaleza del agua interna de nuestros organismos, y estudiando eso constató que en su mayor parte es cristal líquido en forma de clatratos, ¿no? Que digamos que tiene una fórmula molecular de 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno en una forma, digamos, de isótopo 37, por decirlo de alguna manera, que es un estado intermedio de materia estable, que es, digamos, comparte propiedades de líquido y de cristal óptico. Y ese es el funcionamiento de nuestra agua interna, y esto explica que la luz, y por tanto la energía, pueda recorrer nuestro organismo a unas velocidades increíbles, y que a esas velocidades pueda transmitir información, y que inclusive pueda almacenar datos, es decir, almacena información. Seguramente han escuchado alguna vez hablar de que el agua está viva, así lo dice mucha gente, y bueno, y así también lo pienso yo. De hecho, tanto la doctora del Río como Linus Pauling aseveraban que la interrupción, y aseveran que la interrupción de esa transmisión en una zona concreta del cuerpo puede bloquear esa zona del cuerpo, o puede aislarla a nivel fotónico y llevar a la persona a un estado de enfermedad. ¿El ADN se puede transmitir entonces mediante ondas electromagnéticas? Desde luego que sí. Nos referimos de nuevo a trabajos de Luc Montagnier, en donde, digamos, hay una novedosa línea de investigación, cuyos resultados están plasmados en 3 trabajos de mucha relevancia que os he apuntado aquí a la derecha, del 2009, del 2010 y del 2015. Me gustaría que quien tenga interés lo revise. Señales electromagnéticas producidas por nanoestructuras acuosas derivadas de secuencia de ADN bacterianos, es un trabajo del 2009. Ondas de ADN y agua en el 2010.
y transducción de información de ADN a través de agua y ondas electromagnéticas en el 2015. En todos los trabajos se le explica que la información genética de virus y bacterias se puede transmitir electromagnéticamente al agua. Y recordemos que tenemos esa capacidad de almacenar y de hacer viajar la velocidad a velocidades increíbles por los clatratos que tenemos. Continuando un poquito con lo que es la huella electromagnética, hago referencia al doctor Jacques Benveniste. Él, digamos, utilizó un dispositivo de amplificación que fue inventado en la década de los 80 por él mismo. Lo que hizo fue capturar emisiones de luz ultra bajas de las células y filtrando las partículas de ADN bacteriano presentes en un tubo con agua, fue diluyendo el líquido homeopáticamente hasta que no hubiera ninguna materia, digamos, y descubrió aún así que el líquido continuaba emitiendo ondas de frecuencia ultra baja. Es decir, que aunque no hubiera materia, había información. Entonces podemos sacar, digamos, dos ideas básicas. La primera es que si el ADN del virus y de la bacteria, o de la bacteria, es capaz de transmitir al agua una huella electromagnética, lo lógico sería que ocurra lo mismo con cualquier entidad viva. Y la otra conclusión que yo entiendo que es dable destacar sería que si esa huella electromagnética se puede transmitir entre recipientes separados físicamente, debe ser posible también mediante la emisión de radiofrecuencias actuar sobre el agua interna de cualquier ser vivo, incluidos los humanos, tanto positiva como negativamente. No estoy diciendo que todo tenga una connotación negativa. De hecho, bien utilizado, podría ser campo de la medicina biológica y de la medicina epigenética y de la genómica para poder resolver algunas cuestiones de salud. Especialmente sabiendo que nuestra agua interna en realidad está compuesta por los clatratos, esos cristales líquidos que permiten que los fotones viajen a una velocidad realmente increíble por el organismo y vayan transmitiendo esa información. Entonces, la información patógena presente en la forma de una nanoestructura inmaterial en el agua, que inicialmente contenía el virus o la bacteria, se puede ir transmitiendo por bioresonancia a un recipiente sin que los líquidos estén en contacto. El ADN, entonces, transmite electromagnéticamente información al agua. Recomiendo leer en Discovery Salud, en la web de Discovery Salud, el reportaje que se hizo a Luc Montagnier sobre esta temática, ver también los ensayos de transducción de laboratorios de Francia, de Italia, de Alemania, ver, digamos, los estudios que se han hecho sobre técnicas de PCR para detectar ADN original después de 40 ciclos de amplificación. Esto es muy interesante valorarlo. Y por supuesto, terminar un poquito la intervención recordando que hoy estamos hablando de 5G, de frecuencias que pueden estar moduladas también por matices de infrasonido, imperceptibles desde luego para el oído humano, pero nocivos para la salud. Yo me dedico a investigación epigenética, ¿no es cierto? Y detectamos muchas veces en personas que tienen alta carga de contaminante electromagnético o de radiaciones de baja frecuencia o no ionizantes, sintomatología común en esos pacientes como la fatiga, la apatía, la confusión, los trastornos del sueño. Hay que tener en cuenta que los infrasonidos se propagan en el aire, en el agua, en la tierra, en las estructuras sólidas, y que las señales electromagnéticas que utilizó Montagnier son emisiones de muy baja frecuencia. Inclusive, no sé si alguno de ustedes vio una película del 2002 que se llama Irreversible, de Gaspar Noé. Es muy curioso porque los productores de esta película reconocieron que los primeros 30 minutos llevan una composición musical que emite a 27 Hz, que es difícil de escuchar, pero que muchos personas que acudieron a ver la película sentían como una sensación en el tórax, e inclusive algunos espectadores confesaron, después de esos 30 minutos, sentirse desorientados e incómodos. Es decir, no llegaban a enfermar, pero desde luego no tenían una connotación para la salud que fuera beneficiosa, ni muchísimo menos.
¿Cómo medimos nosotros o cuál es la aportación que hace un epigenetista o alguien que se dedica a epigenética biomédica? Pues básicamente estudia biomarcas, el cabello, en mi caso en concreto, utilizando esta imagen que ven en la derecha, que es una microbobina Tesla, que lo que hace es un escaneo de bioresonancia para captar todas las frecuencias emitidas por el marcador biológico que usamos, que es el cabello. Tengan en cuenta que un cabello es una antena completa, ¿no? Como receptor de la información exterior. Usamos básicamente sistemas de biofeedback, evidentemente, con encriptación de datos y con certificados SSL. Primero que nada, quiero disculparme con todos por la caída del sistema, no sé si intencionada o no, pero mis disculpas, mi agradecimiento a quienes están y sobre todo mi agradecimiento al doctor Blay y al doctor Farrera, que son personas a las que admiro y con las que siempre es un placer compartir algo. Mis datos están en esta pantalla por si a alguien le apetece contactarme por el motivo que fuere, o visitar la web de Cell Wellbeing Spain, o específicamente la landing page de los test de biomarca epigenética, que por cierto aprovecho para comentar que en la clínica del doctor Blay, que él también pasó sus datos, tenemos una colaboración y bueno, y muchas veces estamos atendiendo de una manera interdisciplinar o intentando hacerlo para el bien de todos y bueno, esperando aportar lo mejor desde nuestra conciencia y desde nuestra ciencia. He dejado de compartir la pantalla para volver al vídeo. Espero no haberlos aburrido. Es una temática un poco compleja, explicar, digamos, la transmisión y los mecanismos de transducción, pero lo podéis ver seguramente muy pronto cuando el buen amigo Sergey lo edite. Estará colgado en algún canal de YouTube seguramente, ¿verdad, doctor Blay? Y podéis repetir esto y volver a verlo, así como si necesitáis información complementaria, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Martín. Ha sido un placer en toda su exposición científica, que es muy importante e interesante para todos. Y quería reforzarle también lo que ha comentado en relación también al tema de lo que es los efectos referente a la música. Antiguamente también había, no sé si se ve la imagen, pero se ve concretamente que también se utilizaba desde lo que es la frecuencia de 432 gigahercios a 440, la diferencia de lo que puede admitir el ser humano, puede alterar el organismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esto ya es muy conocido desde hace muchísimo tiempo y en los cuales la intensidad y la variabilidad de las ondas electromagnéticas puede influir. En la actualidad, hoy en día, se está utilizando también para el tema a nivel de lo que es militar y a nivel de guerras. Quiere decir, y también se está utilizando actualmente para la dispersión de manifestaciones. Quiere decir que el campo electromagnético no es un chiste, por decirlo de alguna forma, es algo que puede aumentar o disminuir, pero cada vez vamos en aumento. Eso quiere decir que todo lo que ha comentado el doctor Sergey como el doctor Martín en relación a todo lo que es los efectos que pueda tener a nivel global y todo lo que es el 5G que es un aumento superior a lo habitual, está generando bastantes problemas cada vez más aumentados y muy desconocido en la actualidad. Con ello, quiero dar paso también a una serie de preguntas en las cuales se han formulado por los grupos y diferentes doctores que nos han solicitado este tipo de preguntas, en las cuales pasaremos a la pregunta para el doctor Sergey en relación a la diferencia entre el 4G y el 5G, que el doctor Carrillo quería conocerlo para saber los efectos que pueda tener en ese cambio. Si es tan amable, doctor. Correcto. La diferencia desde el punto de vista positivo radica en que el 5G va a tener mayor posibilidad para el intercambio de información, mayor velocidad. Va a tener mayor definición, son ondas centímetras, milimétricas. Dentro de las desventajas es
una señal electromagnética. Entre más grande es, disminuye su espectro. Entonces necesita más repetidoras. Entonces, el detalle de la 5G no es tanto en lo que vamos a estar recibiendo en el celular, sino va a ser en las repetidoras. Se necesitan alrededor, bueno, es una antena, una repetidora, por cada 250 metros cuadrados. Entonces, ese es el detallito, la radiación que vamos a estar recibiendo de las antenas. Aquí el detalle no es únicamente el Wi-Fi o todo lo que movilice esa señal que va a tener muchísima capacidad. Lo positivo es de que vamos a tener acceso también a telecirugías, robótica a otro nivel, pero prácticamente todo lo que nos rodea va a estar muy mediatizado por el Wi-Fi. Entonces, no es malo, nuestro cuerpo tiene también sistemas que lo van regulando, pero los que no, quedan más propensos, es como una muerte lenta, a desarrollar tumores cerebrales, a desarrollar cambios en el sistema inmunológico, a desarrollar problemas a nivel medular referente a la sangre. Viene siendo como un nuevo tipo de alergia. Ya hay los antecedentes, como lo que se ha vivido cuando se puso la primera antena de radio. Eso sería lo más similar en cuanto a alcance. ¿Sí me expliqué, doctor? Excelente, de maravilla. Muchas gracias por la pregunta que nos dio el doctor Carrillo y también por la respuesta que nos ha dado, porque así nos aclara concretamente esas diferencias entre el 4 y el 5G, que pueda ser una intensidad mucho mayor. Muy bien, pues tenemos otra pregunta también para el doctor Martín en relación a qué puede producir efectos dañinos e irreversibles en el ADN. Por favor, doctor Martín. Bueno, Sergey en su exposición explicó que la banda de las ondas de radio, dentro de ellas están las 5G, es un tipo de radiación no ionizante. Es decir, que no tiene la suficiente energía para descomponer el ADN, para, digamos, a nivel biológico molecular, para romper la estructura molecular. O sea, no debería de tener la fuerza suficiente y la energía suficiente para causar un daño celular y por ende un daño en la estructura del ADN, ¿no es cierto?, en la estructura proteica. Pero yo hago el siguiente planteo. Más allá del campo electromagnético, más allá de si es ionizante o no lo es, más allá de la frecuencia, ¿qué pasa con las exposiciones prolongadas? Esa es mi pregunta, ¿no? Porque uno dice, el sol. Si yo me pongo en el sol 2 minutos, los rayos ultravioletas no me van a generar un problema. Pero si estoy exponiéndome prolongada y constantemente al sol durante años, puedo tener un cáncer de piel. Entonces, yo pienso que el daño en el ADN podremos medirlo una vez que hayamos pasado suficiente cantidad de años expuestos a estas radiaciones y veamos qué daño hemos provocado en las mitocondrias, cómo están las cadenas de telomerasa, cómo están esos capuchones que tienen que defender, digamos, cada punta de los cromosomas, cómo está la estructura biológica molecular de cada una de nuestras células. Yo de momento digo precaución. Insto e invito a todos a Wi-Fi lo menos posible, móvil fuera de la habitación, routers apagados en casa cuando no los necesitamos, el despertador de toda la vida, el de pila o el de cuerda o el que tengamos, pero no los móviles, móvil fuera del bolsillo, porque no me preocupa tanto la potencia energética de la radiación, sino la exposición prolongada. Y creo que sí, que a la postre, cuando hagamos mediciones, encontraremos problemas a nivel biológico molecular en la estructura de ADN. No sé si respondí a la pregunta. Excelente, excelente, porque realmente así es lo que está ocurriendo y lo que en cierta forma pues cada vez van a haber más estudios
en relación a lo que es cómo afecta a nivel molecular y los cambios en el ADN. Y bueno, ahí lógicamente se requiere pues una estadística, un tiempo para ir valorándolo, pero realmente más claro no puede ser. Necesitamos sobre todo que se toman cartas en el asunto, como hasta ahí llegamos en la parte científica, y me imagino que en cierta forma pues que puedan cada gobierno tener en cuenta este tipo de estudios que estamos realizando. Y por última pregunta, tenemos que me la han realizado para mí, concretamente es, ¿puede generar cefaleas este tipo de alteración? Bien, yo en relación a este tema, es un tema bastante extenso, pero voy a abreviarlo y voy a resumirlo. Creo que ven ustedes la imagen, y las cefaleas son muy importantes que valoremos todo nuestro organismo como, en cierta forma, necesita este tipo esta alteración que hemos comentado de la cefalea. Todo viene por el sistema circulatorio, que pueda generar alteraciones en relación a lo que es la obstrucción circulatoria y también las afecciones sobre los mismos nervios. Para resumirlo, en la cefalea, este tipo de alteraciones que pueda generar, las contracciones pueden venir por muchos motivos, desde lo que es la columna vertebral, como he comentado anteriormente, como del área de la oclusión bucal, que pueda alterar nuestra área, concretamente lo que es toda el área craneal y todas las diferentes fisuras que puedan proporcionar alteraciones como tanto en el área craneal como facial, en estos micromovimientos que se generan de estos huesos que estoy ahora señalando, y al movilizarse por movimientos bucales puede llegar a alterar tanto interiormente en la circulación y dificultar sobre todo en el área cervical todo este tipo de afecciones que contraen sobre todo en la parte inferior cervical y conjuntamente, como he dicho anteriormente, con la cara, el área facial en toda su musculatura. Por eso mismo las cefaleas son afecciones que pueden ser muy dolorosas y muy generando alteraciones también depresivas, en las cuales sí que es importante que puedan resolverse, pero en la neuropercusión osteopática funcional abordamos estas afecciones modificando cada uno de los huesos para poder conseguir un efecto final, que es la liberación de todo lo que es el sistema circulatorio, cerebral y el sistema nervioso. Con ello, las estructuras vuelven a su lugar e incluso mejora también las líneas faciales y la simetría de nuestra parte facial, tanto como boca como alteraciones del sistema en conjunto de la parte visual, la parte respiratoria, la parte bucal y el sistema nervioso, y como no, la cefalea disminuye y hasta que desaparece de forma intermitente y totalitaria. Bien, espero que hayamos respondido todos sobre esta cuestión. Si hay alguna pregunta más, pues es el momento, y si no, daremos por finalizado la exposición en el día de hoy. Un segundo, a ver, aquí. Un momentito. A ver, sí, eso es. Muy bien, pues
espero que les haya ayudado a todos, en cierta forma, todo lo que son el tema de los campos electromagnéticos o ondas electromagnéticas. Es un tema muy amplio, pero nosotros hemos querido abordar la parte importante referente al ADN, referente a todo lo que son los campos electromagnéticos a nivel encefalográfico y todo lo que es respecto directamente sobre nuestro organismo en el sistema muscular, nervioso y circulatorio. Les doy las gracias a todos desde España, desde la zona de Alicante, en la Costa Blanca. Y por favor, si les dejo la palabra al doctor Sergey. Muchísimas gracias, doctor Bley. Como siempre, un placer, muy honrado por haber participado en este webinar. Agradezco a todos los participantes, a todo el auditorio, un abrazote grande desde Chiapas para el mundo. Muchas gracias, doctor Sergey. Doctor Martín Azanza. También mi agradecimiento a todos, especialmente a ti, José Andrés, por invitarme a formar parte de esto, y al doctor Sergey por su amistad, por su conocimiento y por su generosidad y su bondad siempre para compartir todo lo que hace y lo que sabe, que es muchísimo. Es un joven maestro, y bueno, y a todos los que nos habéis regalado una hora de vuestro tiempo. Aquí en España, con el calor que hace, no hay más que agradecer, porque ya hay que estar una hora viendo una pantalla. Y bueno, y a vuestro servicio, a vuestra disposición. Los tres compartimos además ser miembros de CISDEC. Es un poco la sociedad que nos avala en parte, y bueno, y donde también podéis encontrar información de nosotros y del resto de compañeros y profesionales que abordan sus vertientes de trabajo con excelencia. Algunos están hoy en esta reunión, también saludarles. Creo haber visto que está el doctor Silverio. Le mando un abrazo enorme, con muchísimo cariño. Y bueno, muchísimas gracias, y será hasta la próxima, ¿no? Supongo que tendremos que volver a hablar del 5G seguramente. Muchas gracias, doctor Martín. Idénticamente igual para el doctor Américo, el doctor Silverio, que también está entre nosotros, y a todos los demás, que en realidad no podemos saludar a todos, pero lo agradecemos, y esperemos que algún día seamos un poquito más conscientes de lo que nos puede afectar a nuestra salud, y ese ha sido el objetivo principal de esta exposición. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.